amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, me he comprado un libro que me viene bien para esta Navidad, bueno, 2 libros mejor, a través del Wallapop de Richebook. Y lo he leído 3 o 4 días. Tiene 260 y tantas páginas. Se titula Las cortesanas de París. Bueno, ya os he hablado, os he comentado en otras ocasiones de Richebook, 2 obras. Os comenté. Una de ellas era Juan Lobo y otra La mujer celosa. Entonces, bueno, yo creo que pasa un poco con los escritores que nos gustan, como cuando nos enamoramos, que no vemos los defectos. No vemos los defectos del enamorado. Y un poco con los autores que nos gustan, nos son simpáticos, pues no vemos los defectos tampoco. Entonces, bueno, este hombre nació en el siglo XIX, Richebook, era francés, y escribía folletines, que tuvo mucho éxito en vida, se vendían mucho. Creo que nació por el 1833 y murió en 1889, así, o sea, no llegó al siglo XX. Entonces no me extraña que tuviera éxito en vida, porque la verdad es que está muy bien. Esta novela se titula Las cortesanas de París. Bueno, este libro tiene otra novela más, que es Las muertas resucitadas, que también lo leeré. Entonces ya, como las navidades no me gustan, digo, pues yo me enfrasco en mis libros. También he comprado otro de Montespin, que lleva 2 novelas, Los vividores de París y El ventrículo. Bueno, estos libros son muy difíciles de conseguir, están descatalogadísimos. De hecho, está mirando, y este libro con las 2 novelas no existe ni siquiera en Todo Colección, que es donde más se encuentra, no está. Bueno, en Todo Colección existe Las cortesanas de París, pero el otro, o sea, este libro tal y como está, no existe. Y además es caro. Todo esto es caro porque está muy descatalogado. Entonces yo recomiendo que si lo encontráis por ahí, pues que compréis, porque vais a pasar un buen rato leyendo y luego lo podéis vender por más precio, porque esto se valora bien ante la escasez que hay. Yo lo he conseguido, estos 2 libros los he conseguido por Wallapop, que bueno, los tenían en un lote de 8 libros y yo los he comprado los 2 aparte. Y estoy muy satisfecha con mi compra, además está muy bien. Está muy bien. Bueno, ya digo que estaba leyendo Ni ángel ni bestia de Andrés Murúa. Andrés Murúa es mucho más profundo que pero es que este me tira más, es que empieza a leer y te engancha, ocurre mucha acción, y bueno, también te ríes, tiene momentos de humor. Por ejemplo, hay un momento en que uno se lleva a una querida, en fin, después era pobre y la hace su querida, pero después de poner a su familia al borde de la muerte a base de intimidación, ¿no? Y luego ella es tan lista que lo dominaba y no se acostaba con él, ¿no? Y entonces y todos sus amigos se dan cuenta. Entonces hay un momento que dice el autor, todos se burlaban de él porque se daban cuenta de su situación. Dice, y es que como dice el refrán, esta vida es un fandango y el que no baila es tonto. Me partía de risa con eso. Bueno, un refrán muy interesante, la vida es un fandango, o sea que hay que adaptarse a las circunstancias para sobrevivir, pero en este caso se refería a que hacía el tonto, porque su máxima, lo máximo para él, que era un ricachón, era la vanidad y el aparentar ante los demás. Y encima hacía el ridículo. En fin, no hay una profundidad psicológica muy grande en las novelas de Richebook, pero la verdad es que son entretenidas y a veces pues uno no necesita mucha profundidad psicológica, sino entretenerse, reírse, te ríes, y bueno, también hacen pensar de la vida, aunque no tengan una profundidad muy grande psicológica, porque bueno, este hombre conocía las debilidades humanas, expresa los sentimientos, los personajes, sufre mucho la gente, aparece gente que es muy mala, otros que son muy buenos, y ahí se ve el contraste, y siempre terminan bien sus novelas.
Así que al final pues ya te resarces, en fin, que te tienen tensión ahí todo el tiempo y pendiente, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces yo lo recomiendo que lo leáis. Para esta gente que le gusta mucha acción, yo recuerdo cuando era joven también, yo me puse a leer a Julio Verne y digo, qué aburrimiento, porque tarda mucho en las descripciones y yo eso me aburría. Porque no pasaba nada, la isla misteriosa empieza a decir, pues por ahí, no sé qué, por allá, digo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Venga ya, venga las páginas, que no pasaba nada, ni eso me aburría. Bueno, eso cuando era joven, ahora ya es otra cosa. De todas formas, ese tipo de lectura no me va a mí. Y bueno, este no, para los que os guste acción, ya sabéis que este hay mucha acción. Bueno, de hecho, voy a empezar a leeros para que veáis cómo se expresa. Bueno, aquí colaboró con un tal Eliden, que no sé quién es, o sea que no lo escribió solo Richebourg, fue otro. Pero bueno, yo he leído otras novelas de Richebourg y esta es muy típica de él, ¿no? Voy a empezar a leer para que veáis cómo enseguida mete harina y quiere seguir leyendo. La Bella Imperia, primera parte se llama. Bueno, Las cortesanas de París, yo creo que este título no le va, porque bueno, aparece una cortesana que es esta Imperia, pero ya está. Solamente accidentalmente aparecen por ahí otras que no se sabe ni el nombre y tampoco es la protagonista principal. Entonces hay otra que no se le puede llamar cortesana, que es la que ya he dicho, que se llama Luisa. Y esta, claro, su madre se está muriendo de hambre, sus hermanos también, y encima un hombre rico, el conde Rostan, que se enamora de ella, quiere hacerla su querida, pero ella no quiere, y entonces dice, no, pues tu familia lo va a pagar. Entonces, claro, cuando ve que la madre se está muriendo de hambre, toda su familia va a sucumbir, pues nada, pues no puedo consentir eso, ¿no? Pero no se puede considerar una cortesana, entiendo yo. Entonces el título este de Las cortesanas de París no le va, porque no va tampoco de cortesana, solamente aparece uno. Tal vez debiera de haber tenido otro título. Bueno, empiezo la lectura, que es donde empieza la novela. Ya veréis qué interesante. Bueno, no voy a contar la novela, pero para que veáis qué bien se expresa Richebourg. Un drama íntimo. Empieza a contar un poco de atrás para que se vea el presente cómo está, ¿no? Voy a leerlo tal cual, sin saltarme nada. La avenida Bel Air, que parte a la derecha de la Plaza Trono y deja a la izquierda la carretera Vicente, no era hace 30 años lo que es hoy, una vía ancha, llena de luz, de sol y de movimiento en los hermosos días de verano y bordeados de elegantes villas y de floridos jardines. Era una carretera descuidada, montañosa, en la cual se atascaban a menudo los carros de los hortelanos y sobre la que, luego que había sonado la hora de la retreta, no solía encontrarse sino alguno que otro soldado retrasado y obreros que pasaban el rato en la taberna. No lejos de aquel camino, en Saint-Mandé, en una casita aislada, edificada en el fondo de un callejón desierto, se encontraban, en una sombría noche de diciembre, 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Una de las mujeres estaba acostada, sufriendo los primeros dolores de un próximo alumbramiento. La otra estaba cerca del lecho, era su madre. El más viejo de los 2 hombres era un anciano, de pie junto al lecho que estaba en medio de la habitación. No cesaba de mirar a la enferma, seguía todos sus movimientos con la mayor solicitud. Era el médico. El otro, que parecía tener de 25 a 30 años, esperaba pálido el rostro, sombrío y mudo el alumbramiento. Era el hermano. Y bien, doctor, ¿qué piensa usted?, preguntó de pronto la madre, mirando fijamente al médico. ¿Hay esperanza? El anciano inclinó la cabeza. Siempre hay que confiar en Dios, señora. ¿Dios? ¿Qué podrá hacer? Él, si usted desespera. Usted, el hombre fuerte y seguro de sí mismo. Creo en su justicia, señora, y por eso espero todavía. ¡Que la salve! Y yo también creeré entonces que es justo. Y la desdichada cayó de rodillas, sollozando. «Hace usted mal, señora, en dudar de Dios», dijo el médico. «¿Y qué otra cosa puedo hacer?», replicó el joven, que era el hermano.
saliendo bruscamente de su mutismo. Después de tanto sufrimiento inmerecido, ¿qué debemos? ¿Qué podemos hacer? Orar, dijo el médico, mostrando al joven su madre arrodillada. Orar, replicó el joven. ¿Y qué ha hecho mi madre sino orar toda su vida, aun en aquellos momentos que era más feliz? ¿Cuántas noches de llanto y de súplicas? ¿Dice usted que Dios ha tenido piedad de ella? No, siempre la ha castigado terriblemente. Tenía ella un esposo y nosotros un padre, nuestro ídolo, el orgullo de la comarca. Ha muerto. ¡Ay! Murmuró la madre. Muerto, continuó el joven con voz sorda. Ha muerto lejos de su mujer, lejos de su hijo. Ha muerto no como un soldado, sino cobardemente asesinado. El doctor bajó la cabeza dolorido. Y no es eso todo, no. Yo tenía una prometida a la que amaba con toda mi alma. Íbamos a casarnos, íbamos a ser felices cuando me fue robada por un rival, un enemigo. No fue culpa de ella, pobre Martín, murmuró el médico. Un hombre de corazón amaba a mi hermana, era un caballero, un ardiente patriota. Yo hubiera tenido gran honor el llamarle mi hermano. Pues bien, a su vez ha sido víctima de la traición. Hace más de un año que desapareció. ¿Qué ha sido de él? La madre lanzó un ahogado suspiro. Pedro Petrocchi, dijo, la calumnia se cebó en él. La calumnia le ha deshonrado, madre mía, repuso el joven con energía. ¿Pero es eso todo? No, todavía hay más. Después de tanta desgracia, después de tantos dolores, nos estaba reservado otro sufrimiento más cruel. Mi hermana, buena, casta y pura, casi una niña todavía, ha sido víctima de un monstruoso atentado. La venganza, siempre la venganza. Véala ahí. Vea lo que ha hecho de ella el miserable. Va a ser madre sin haber sido antes esposa. Pobre Fernanda, murmuró el médico pulsando a la paciente. Y como si no fuera bastante tanta vergüenza, repuso la madre llorando, Dios quiere ahora quitarme mi hija. Ah, es para maldecir la vida, es para maldecir todo, gritó el joven. En mi corazón solo resta ya un sentimiento, la venganza. Oh, ese hombre, ese monstruo, repuso la madre, pasando del apogeo del dolor al paroxismo de la desesperación. Ese hombre que mata a mi hija después de haberla deshonrado. ¿Dónde está? Ah, doctor, usted sabe bien que yo no he sido nunca capaz de odiar a nadie, pero ahora juro por mi alma que si lo encontrase mataría sin piedad y sin infame. Yo lo encontraré, madre mía, pierda usted cuidado, yo saldaré con él esa terrible cuenta. ¿Y creen ustedes, desgraciados, dijo el médico levantando los ojos al cielo, que podrá Dios escuchar sus palabras? Dios debe ayudarnos a castigar al delincuente. Por mi parte, dijo el joven, juro sobre la cabeza de ese niño que va a nacer por la memoria de mi padre, por la pureza de mi hermana, vilmente ultrajada, por el dolor de mi santa madre, que no reposaré un momento hasta que encuentre el miserable causa de todos nuestros males. Juro que le partiré el corazón allí donde le encuentre. El médico volvió a inclinar la cabeza. Comprendía aquella inmensa desesperación de la cual conocía las múltiples y terribles causas. En aquel momento se escapó del pecho de la joven un grito doloroso, un grito de angustia suprema. La madre respondió con un gemido de terror. No estoy viendo, no me emocionaste. ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, y aparte también este hombre tenía conocimientos de historia y bueno, ya en el primer capítulo, no lo he leído entero, pero hay ya una historia tremenda, que ya vale para una novela, el primer capítulo nada más, imaginaos lo que sigue. No voy a continuar leyendo porque... Pero está muy bien, muy bien. La chica es que la había violado uno, se había metido en la habitación, uno que odiaba a su padre, la había violado y ahora iba a tener un hijo. Y al padre de esto, ese mismo hombre que lo odiaba, porque estos eran ricos, eran condes, lo habían echado al hombre y él había tomado venganza. Vivían en el Piamonte, bueno, aquí cuenta, lo sitúa en un momento histórico y eran condes. Y entonces en el Piamonte ocurrió que los reyes de Saboya se hicieron con el Piamonte.
Y entonces, pues ellos se rebelaron como patriotas por lo que allá habría, que no sé lo que habría, ¿no? Y luego este hombre los denunció, al padre lo mataron, al cuñado lo metió en la cárcel, luego aparece, en fin, una historia muy, muy interesante, que yo lo recomiendo. Bueno, esto me recordaba un poco a la unificación italiana, de la unificación italiana, que fue por el 1868, eso en la obra esta de Lampedusa, El gato pardo, pues habla de eso, ¿no? Y a mí me recordaba, porque habla del Piamonte, entonces era rey, cuando la unificación italiana era rey Amadeo, bueno, Amadeo no, Amadeo estuvo aquí en España, los Saboya, la dinastía de los Saboya, y entonces fue esa dinastía junto con Garibaldi, un ministro que era Cavour, los que consiguieron la unidad italiana, ¿no? Es que Italia estaba dividida en reinos. La parte del norte era el Piamonte, la Lombardía se llama, y Venecia, que han sido siempre más ricas, y luego la parte del sur era Sicilia, Nápoles, que eran de España. Sicilia y Nápoles eran de España. Y la parte esa del norte, Austria, era la que tenía poder ahí. De hecho, yo una vez en los mercados me encontré una moneda por 20 céntimos, cuando iba yo a Alicante. Y vi que ponía Veneto, digo, uy, Veneto, será Venecia, y la compré. Era muy barata, ¿no? Y luego la estuve limpiando y la moneda ponía Reino Lombardo, ¿cómo era? Lombardo Veneto, o Veneto Lombardo, ¿no? Y digo, ¿qué reino es ese? Bueno, fue un reino superficial de la parte del norte que tiene que ver con esta historia, ¿no? Que, que aquí habla también de eso, que estaba en poder de Austria. Entonces, esa parte estaba en poder de Austria. Luchaban, el Piamonte luchaba contra Austria. Era el imperio austriaco, bueno, era el Sacro Imperio Romano Germánico, que ahí también pertenecía a Alemania. Bueno, en fin, no voy a empezar a hablar de historias y no dirá, esta ya está con sus batallitas. Bueno, pues nada, que la verdad es que he pasado, me lo he leído enseguida. Ya digo que estaba leyendo Ni Ángel ni Bestia de André Maurois. Y bueno, yo creo que André Maurois es el mejor escritor. Es muy profundo. Pero a mí este me engancha. Y a veces es que tenemos momentos de todo en la vida. No siempre tenemos ganas de las mismas lecturas. Incluso a veces no nos apetece leer. Pero que raro, para mí es una de las pasiones que más me tiran, la lectura, pero a veces no me apetece. Y otras veces me apetece leer cosas así, que me atrapan la atención, yo me olvido de mis cosas, a lo mejor tienes pensamientos ahí recurrentes o tristes o lo que sea, te enfrascas en la lectura y un poco te olvidas, son como un sedante también la lectura, ¿no? Entonces ya digo que estaba leyendo Ni Ángel ni Bestia de André Maurois, que me estaba gustando, pero es muy psicológico, pero digo, yo quiero algo más ligerico, que me atrape. Y en cuanto recibí el libro, que lo compró por Wallapop, me he enganchado con esto y la verdad que vale la pena. Yo os recomiendo que leáis a este autor. Es difícil encontrarlo, podéis encontrar, y también es difícil, es que no anuncian en Wallapop, no anunciaban así Richebourg. Yo me puse a buscar, creo que estaba buscando Montepín. Y entonces, buscando otro, encontré ahí en una colección de libros, me encontré este. Es muy difícil. Y por el Vinted, más difícil todavía, porque es que en el Vinted no se pueden subir libros antiguos, porque resulta que te piden el IBSN al subirlo, y como estos libros antiguos, el IBSN empezó a mitad de los 70 o por el 70 y algo, pues claro, estos libros que son mucho más antiguos, este libro es de los años 30, pues no lo tienen. Y yo creo que no se han publicado. Este autor está muy descatalogado y no se ha publicado. Pero merece la pena. Ya veis que empezó a leeros lo interesante que es. Y pasa aquí. Porque así el tiempo así, pasando cosas nuevas y esto y lo otro. Y los personajes están ahí muy, muy bien definidos. Bueno, aunque esto era el principio, más adelante los define mejor. Así que bueno, yo os recomiendo que leáis este autor, Émile Richebourg, a los que os gusten este tipo de lecturas, porque es muy interesante. También se aprende un poquito, no mucho, de historia, porque aquí hay autores, y eso no me gusta a mí, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me puse a leer una novela histórica
y que bueno, que estaba bien, te entretenía, pero es que no tenía nada de histórica, no situaba en qué época era, o sea, el autor no sabía nada de historia y se pone a escribir una novela histórica. Eso no me gusta a mí. El argumento era interesante, pero claro, ni fu ni fa. A mí me gusta saber, bueno, en esta época y qué pasaba. Entonces por eso dejé de leerlo. A mí eso me aburría, pero ahora que me estén contando hay cosas sin ton ni son. Entonces este autor sabía de historia y entonces te enmarca, te enmarca. Y no es que esté hablando de historia del tiempo, ni mucho menos, pero cuando tiene que hablar algo, pues, por ejemplo, aquí pues cuenta un poco del Piamonte, porque esto viven en el Piamonte y que hubo una traición, que vinieron los reyes, en fin, se sitúa que fue así. O por ejemplo, cuando habla de los Rostam, pues dice, anda, su abuelo murió cuando, ¿cómo era? Era el directorio, ¿no? La convención, bueno, cuando estaban los revolucionarios, los jacobinos. Ahí murió el abuelo. Y bueno, y te sitúa un poco como que sabes de lo que está hablando, ¿no? Hay al tuntún, y eso da gusto. Por cierto, el otro libro de Ni Ángel ni Bestia también es diferente de las demás novelas. Ya os la comentaré, no lo he terminado de leer. Se sitúa en 1830 y tanto, la novela, y es de un jacobino, de una persona, pero es que tiene aplicación hoy día, ya os lo comentaré porque hay conversaciones políticas y yo las he oído. En estos tiempos los de izquierda y los de derecha hablan igual, y hablan igual, porque es un idealista, es un izquierdoso, un comunista que quiere cambiar el mundo. Eso es Ni Ángel ni Bestia de André Moulois, que tengo que terminar de leerlo. Creo que os lo comentaré, no sé, ya veremos. Ya os anticipo eso. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Llevo ya 21 minutos, pues ya está bien. Bueno, amiguitos, muchas gracias por venir. Saludos.